Amén. El reino de Dios es a través de la fe y por fe. Amén. Para caminar con Dios tenemos que caminar con fe. No podemos obedecerle a Dios sin tener fe. Amén. No podemos agradar a Dios sin fe. Amén. Todo es fe en el reino de Dios. Amén. Y para tener victoria hay que caminar en fe. Amén. Entonces, fe es la victoria, ¿cierto? Amén. El cristiano que no tiene fe no es un cristiano victorioso. Amén. Es un cristiano que vive apenas de emociones y de imaginación. Amén. Nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús no quiere que caminemos ni imaginación. Amén. Ni por emoción, sino por la verdad de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, todo comienza con fe y termina en fe. Amén. Para nosotros, en el reino de Dios, para nosotros, los cristianos. Amén. 1 Juan capítulo 5. Comenzamos en el versículo 4. Amén. Amén. Quiero saber si están ahí. Dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta mañana meditando en vencer al mundo, ¿cierto? Nos está hablando de que cuáles son las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo que es envidia, celo, ¿no? Toda clase de inmundicia, temor. Amén. Entonces, si la persona de fe vence al mundo, amén, los que han nacido de Dios, amén, los que creen en Dios, los que han nacido de nuevo, vencen al mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Amén. Recuerda, la palabra de Dios dice que no lo enamoremos de este mundo, ni las cosas de este mundo. Y sabemos, y nos dice cuáles son las cosas de este mundo. Amén. Entonces, amén. Por todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Cuál es la victoria? Fe es la victoria, ¿cierto? Entonces, porque tenemos fe en lo que el Señor ha dicho, porque tenemos fe en lo que somos, porque tenemos fe en Cristo, vencemos al mundo. Amén. Son las cosas de este mundo. O sea que las cosas del mundo no tienen más autoridad y poder en nosotros. Jesús dijo que Él había vencido al mundo. Y Él nos daba esa autoridad y ese poder para que nosotros venzamos al mundo. Amén. Entonces, si el mundo los tiene atrapados, los tiene acorralados, amén, no es porque nosotros tenemos el poder para vencer al mundo, es porque nosotros hemos dejado que las cosas de este mundo tengan poder y autoridad sobre nosotros, cuando ya no la tienen. Cuando venimos al reino de Dios, las cosas de este mundo ya no tienen poder ni autoridad en nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, odio, todo eso es del mundo. Hipocresía, todo eso es del mundo. Envidia, celo, contienda. Todo eso es del mundo. Amén. Entonces, la fe en Cristo, la fe en Dios, nos da el poder para vencer el mundo. Amén. Fe. Es importante la fe para el cristiano. ¿Ok? Es importante. Versículo 5 dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros ya hemos hablado que creer en Jesús es confiar en Él, depender de Él, obedecerle a Él, recibir su palabra y aplicar su palabra en nuestra vida. Eso es creer en Jesús. Amén. No solo creemos en Jesús cuando nacimos de nuevo, ¿cierto? Pero tenemos que seguir a través de nuestro caminar aquí en nuestra tierra como cristianos, tenemos que seguir creyendo en Jesús, o sea, depender de Él, confiar en Él, obedecerle a Él.
Amén. Y obedecer a Jesús, obedecer su palabra. Amén. Tuve un sueño esta semana. Y en el sueño estoy predicando en una iglesia que me han invitado. Y el Espíritu Santo me habla en el medio de lo que estoy predicando. Me dice, sí, y las personas están ahí sentadas. Dice, venir a la iglesia o estar en la iglesia no significa caminar con Jesús. Entonces, por lo menos hoy es domingo, ¿cierto? Muchas iglesias están llenas. Otras no están llenas porque los distanciamientos físicos, ¿cierto? Pero hay mucha gente en la iglesia hoy, domingo, celebrando la resurrección de Jesús. Pero muchos están ahí, pero no caminan en Jesús. Eso es lo que me dio el Espíritu Santo. No están caminando, eso no significa que están caminando en Jesús. Unos van por religión, otros van por tradición. Pero no están caminando eso, porque caminar con Jesús es obedecer a Jesús, creer su palabra y obedecer su palabra. Está de acuerdo con la palabra y no hay pero. Espero que nosotros que estamos aquí congregados no estemos por estar, sino que estemos caminando con Jesús. Ustedes, mucho cuidado. Estar en la iglesia o ir a la iglesia, congregarse no significa que la persona está caminando con Jesús. Así Dios el Espíritu Santo. Y sabemos que es verdad. ¿Por qué? Porque viene de la boca de Dios, viene de la boca del Espíritu Santo. Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, ¿cierto? Conoce nuestras intenciones antes que hagamos las cosas. Y si Él lo dice, porque es verdad. Amén. Aleluya. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestra fe comienza en Jesús y termina en Jesús. Aleluya. Él es el autor y terminar nuestra fe. Jesús. Y para creer en Jesús hay que creer en su palabra. Amén. Caminar en obediencia a su palabra. Aleluya. Pasemos a Romanos capítulo 1. Mucha gente dice, oh, yo me congrego. No, no sé. La pregunta es, ¿está caminando con Jesús? O esto respondió, yo voy a esta iglesia, yo voy a esta iglesia. Yo pertenezco a esta denominación, yo pertenezco a la otra. ¿Está caminando con Jesús? Porque eso está viendo el Padre, lo que está viendo, ¿quién está caminando con Jesús? Amén. Ir a la iglesia es bueno, congregarse es bueno, ¿cierto? Pero que no sea solo apariencia y no esté caminando con Jesús. Dios no puede ser engañado. No puede engañar a los hombres y uno mismo. Porque hay personas que se engañan ellos mismos. Pero a Dios no puede ser engañado. Romanos 1, versículo 16 al 17. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Usted se avergüenza del Evangelio? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio,
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ven? Podemos decir, todo es por fe en el reino de Dios. Amén. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. No dice por lo que ve, no dice por la emoción, dice por la fe. Amén. El justo por la fe vivirá. Amén. Nosotros somos los justos de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y tarde o temprano nuestra vida tiene que dar ese fruto de que estamos caminando por fe. Y cuando estamos hablando de caminar por fe, no quiere decir nomás que oramos y cosas suceden en parte, pero que se vea esa imagen de Jesús en nuestra vida, que la gente pueda verla. Eso es caminar con Jesús. Porque si caminamos con Jesús, Él se va a revelar en nuestras vidas, o se va a manifestar en nuestras vidas. Y el cristianismo no es una religión, aunque la llaman religión, pero no, es un cambio de una vida natural en el que estamos ante Cristo a una vida espiritual en Dios. Venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser ciudadanos celestiales, ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino de Dios. Es un cambio que sucede. Las religiones no hacen cambios de personas. Las religiones ya tienen ritos y cosas, pero la persona no cambia de un estado a otro. En el cristianismo sí. Estamos perdidos. Ahora el Señor se nos encuentra. Ahora somos una nueva criatura, con una nueva naturaleza. Hay un cambio. Hay una metamorfosis. De un estado a otro estado. Amén. Nuestra vida en el reino empezó por fe. El resto de nuestra vida aquí en la tierra tenemos que vivirla por fe. ¿Amén? Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, si creemos en Jesús, esta es la manera de vivir en el reino de Dios, por fe. Amén. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 17. Amén. Empecemos el versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Estamos en Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare, aleluya, el nombre del Señor será salvo. O sea, el que pone fe y llama al Señor, sabemos cómo una persona es salva. Amén. Cuando confiesas que es pecador y declara su fe en Jesús para salvación. Amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Amén.
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso es importante predicar sobre Jesús, no hay que callarnos. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Amén? Todos tenemos que hablar de Jesús para que la gente sea salva. Amén. Aleluya. Versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya fuimos enviados, ¿cierto? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio. ¿Okay? Y sabemos que el Evangelio es el Evangelio de paz porque lo reconcilia a la persona con Dios. Porque todos los que están fuera de Cristo están en enemistad con Dios, desde Adán. Entonces Jesús trajo paz, por eso Jesús es el príncipe de paz. ¿Por qué Jesús es el príncipe de paz? Porque a través de su sacrificio en la cruz, Él reconcilió al hombre con Dios. Amén. Pero el hombre tiene que venir a Él, reconocer que Jesús es el Señor, que a través de Jesús es la única manera de ser salvo. Amén. Versículo 16 dice: mas no todos obedecieron el Evangelio, al Evangelio. Y vamos a ver que hay muchos que no van a obedecer el Evangelio. Eso se sabe. Pero eso no va a decir que nosotros tenemos que parar de predicar o de ser testigos de Jesús. Amén. O testificar sobre Jesús. No podemos parar. Así nos rechazan. Porque no están rechazando a nosotros, están rechazando a Jesús, están rechazando al Padre. Tenemos que tener que hacer a un lado nuestro sentimiento. Manos todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestra proclamación? ¿Quién ha creído en nuestra predicación? ¿Quién ha creído en nuestro testimonio? Amén. Versículo 17, este es el verso que necesitamos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, el Evangelio hay que predicarlo. No por ahí como unos están diciendo que no hay que enseñar más, no hay que predicar más, como que no. Lo que tienen que es parar de echar cuentos y historieta y entretenerse una a otra. Eso sí que hay que pararlo, hay que acabar con eso. Pero no con la palabra de Dios, no con el Evangelio, no parar de enseñar, no parar de predicar la palabra de Dios. Pues ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a ser salvos? ¿Cómo no van a ser instruidos los creyentes? Y los que no creen, ¿cómo van a escuchar de Jesús? Si entra la semilla de secesión, el enemigo tira la semilla de secesión. Hay unos que la reciben. Y eso después vuelve un árbol de mentira, un árbol de engaño, un árbol de destrucción, una semilla. Eso es lo único que necesita Satanás, tira una semilla. Satanás no viene con algo grande a ti, te tira una semillita para ver si tú la recibes. La misma semilla de duda que le tiró a Adán y a Eva. ¿Será que Dios dijo? Y esa semilla y la recibieron en la semilla. ¿Será que Dios dijo? Ella había dicho: si come del fruto de ese árbol morirá. Y tiró a Satanás la semillita. ¡Pah! Y recibió la semilla. Eso es lo único que necesita, tirar una semilla para ver quién la recibe. Y hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que han recibido esa semilla de mentira, que ya están diciendo que no hay que predicar más, que no hay que enseñar más. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a estar fortalecidos? ¿Y cómo se van a salvar los que no conocen de Jesús?
Amén. Es una semilla de duda. Es importante predicar y enseñar la palabra de Dios, el Evangelio. Porque esa es la manera que las personas se salvan y entra la fe. Amén. Entonces, si el enemigo, ¿cómo es? No prediquemos, no enseñemos más. Entonces, ¿cómo las personas se van a salvar y cómo van a entrar la fe en ellos? ¿Sí ven? Esa semillita. No, ya se ha enseñado mucho, ya se ha predicado mucho, ¿sí ven? Esa semilla. Y si usted la declara en un púlpito, más le hace a las personas escuchar y a recibir, y esa persona empieza a propagar esa semilla y se vuelve que es una selva de mentira. Nomás se necesita que uno reciba esa mentira y ese uno la va propagando. Porque así han empezado todas las malas doctrinas con una persona. Y esa persona la disemina, esa semilla, y empieza a crecer por todos lados. Hay que predicar, hay que declarar, hay que hablar de Jesús, hay que decir que solamente a través de Jesús las personas son salvas. Hay que declarar la palabra y hay que predicar el Evangelio. Es el Evangelio de paz. Que por ahí dicen ahora de que predicar el Evangelio es odio. Es paz y amor, porque están salvando a las personas de la destrucción. Hay denominaciones que se han dividido en este tema de lo que Dios ya ha establecido. Dios ya estableció lo que es en su palabra y así es, no va a cambiar. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Lo que está escrito, está escrito. No importa lo que tú sientas, no importa tu emoción, la palabra de Dios es verdad. Gloria a Dios. Mateo capítulo 4. Versículo 4. Esto fue cuando el enemigo está tentando a Jesús. Si no te acuerdas, en el desierto el enemigo vino a tentar a Jesús. Amén. Mire cómo Jesús le respondió. Amén. Y eso es lo que tenemos que responder contra toda mentira, contra todo engaño, contra toda tentación. Tenemos que responder, está escrito. Romanos capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. Nosotros cuando leemos la tentación de Jesús pensamos que aquí da un listado, ¿cierto? Pero eso fue más que eso. De lo que está listado aquí. Porque la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. En todo lo que nosotros podemos ser tentados. Entonces el enemigo le tiró más cosas a Jesús que lo que nosotros podemos leer aquí. Mateo 4, versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aleluya. Y sabemos que el enemigo no paró ahí, él siguió, pero ya eso está establecido. Sí, tenemos que estar establecidos en la fe. Estar establecido en la fe, está establecido en Dios, está establecido en Jesús, está establecido en su palabra.
Y cuando uno está establecido en Dios, cuando estamos establecidos en la palabra de Dios, cuando estamos establecidos en lo que está escrito, no nos movemos por nada. Hay personas que no están establecidas en Dios, no están establecidas en Cristo, no están establecidos en su palabra. Por eso se mueven con todo viento de doctrina. Se mueven acá, se mueven allá. Y todos se van por lo natural. Cuando Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, dice, nosotros no vivimos, no solo de cosas naturales el hombre vive. Pero sí podemos vivir de la palabra de Dios, de su verdad, de lo que es Él, de su naturaleza. Amén. Aleluya. No hay fe sin la palabra de Dios. Okay. ¿Qué tengo fe? ¿Tengo fe en qué? ¿Creen en la palabra? ¿Está establecido en la palabra? No de imaginación, no del cuento. No hay fe sin la palabra de Dios. Por eso es importante meditar la palabra de Dios día y noche. ¿Para qué meditamos la palabra de Dios día y noche? Para ser conforme o para actuar conforme a la palabra. Amén. Así es que entra la fe. La fe entra por oír y oír la palabra de Dios. Amén. No hay otra manera. Le pueden contar historias, le pueden personas dar sus testimonios, pero sí, qué bueno, pero tiene que ir a la palabra de Dios. Amén. Cuando día y noche tiene que meditar. Día y noche. Hay que estudiarla, hay que meditarla. Porque si no la estudia y la medita, no hay renovación de mente. La mente tenemos que renovarla. Somos nacidos nuevos, pero la mente hay que renovarla para que empecemos a caminar, a actuar y a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme al reino de Dios. Si nacemos de nuevo, si una persona nace de nuevo y nunca estudia la palabra de Dios, nunca medita la palabra de Dios, no va a ser renovada, su mente no va a ser renovada. Va a seguir pensando como el viejo hombre y viviendo como el viejo hombre. No hay fe en esa persona. Nunca va a haber. Amén. Los que viven por lo natural. El hombre carnal es que vive por lo natural. Por lo que ve, por lo que siente. No el cristiano. No el nacido de nuevo. Amén. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Aleluya. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe. Es Romanos 12, capítulo 12, versículo 6. Amén. Entonces, los dones que el Señor nos da por su gracia, que nos dio por su gracia, lo usamos por la fe. Entonces, el Señor le puede dar dones, pero si usted no tiene fe para usarlo, no lo va a usar, no va a funcionar para usted. Porque es por fe que se usan los dones. ¿Amén? Por fe. Amén. Usted puede estar adornado con todos los dones, pero si no tiene fe para usarlo, no va a funcionar. Porque es la fe que hace que los dones fluyan a través de su fe.
Usted puede vivir aquí en la tierra lleno de dones, morir y ir para el cielo, y llega al cielo y le dice, ¿por qué los dones no funcionaron en mi vida? Porque no tuviste fe para usarlos. Todos te los di. Los que necesitaba te los di. Amén. Fe. Segunda de Corintios capítulo 5. Gloria a Dios. Okay. Aleluya. Estamos en 2 Corintios capítulo 5. Hacemos el versículo 7, que vamos a usar. ¿Ok? El versículo 7. Espero que estén ahí. Versículo 7. Gloria a Dios. Porque por fe andamos, o sea, andar significa vivir. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. El cristiano que no puede andar o caminar o vivir por lo que ve, sino por fe. Amén. Lo que el Señor ha declarado, lo que el Señor ha establecido, lo que el Señor te diga, por eso es que vive el cristiano. Amén. Aleluya. Por fe. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, recuerda cuando él está aquí en la tierra y le mandó a echar fuera demonios, a sanar enfermos, Jesús no les dio un papel. Ellos le dio el poder de legal, cierto, de usar su nombre, pero no le dio un papel. Y lo usaron por fe. Yo no voy a mostrar un papel como nosotros ahora damos el poder legal, es un papel que firmamos y se lo damos a la persona. Pero Jesús le dio ese poder legal, pero ellos lo usaron por fe. Ellos no sentían nada, pero ellos tenían fe de que Jesús ya le había dicho que ellos podían hacer eso en su nombre. Y ellos lo usaron. Amén. Donde llegaban. Por fe. Amén. Tenemos que aprender a vivir por fe y no por lo que podamos ver o sentir. Tenemos que caminar por la luz de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Por la luz de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Por esa luz tenemos que caminar o vivir, andar. Gloria a Dios. No por emoción, no por vista. Las emociones nos engañan a veces. Ya eso lo que vemos no es ni real. Pero la fe en Dios, la fe a la palabra de Dios. Jesús dijo que guardáramos su palabra, que recibiéramos su palabra. Una vez el Señor me dijo, Enrique, tómame a mi palabra. Se declara que ya está establecida. ¿Yeah? No por emoción, no por lo que veo. Amén. Y no espere que todo el mundo se ponga de acuerdo con usted. Usted crea, porque no todo el mundo se pone de acuerdo. Porque ya leímos la palabra de Dios que dice, no todos tienen fe. Amén. Usted crea en la palabra de Dios. No en imaginación. No en cuentos y historietas. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 105. Dice la palabra de Dios.
Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, la luz para caminar nosotros es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, la palabra de Dios es nuestra luz, es nuestra lámpara para caminar este mundo. Amén. Jesús dijo, mientras estoy aquí en la tierra soy la luz de este mundo. Recuerda, Jesús es el verbo, o sea, la palabra. ¿Okay? Entonces, Él nos dejó su palabra, amén, para que nosotros caminemos en ella, o andemos en ella, o vivamos en ella. ¿Para qué? Para no tropezar. El que camina en la luz no tropieza. La luz, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. La palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muchos ya se han apartado de la verdad de la palabra de Dios por seguir detrás de fábulas, historietas, entretenimiento y cuentos, y por las cosas de este mundo. Porque no han creído la palabra, no han tenido fe en la palabra de Dios, que la fe es la victoria. Amén. Para vencer este mundo. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios. Fe en Jesús, fe en el Padre. Lucas 18. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 8. Amén. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿sabe que Él viene? ¿Hallará fe en la tierra? Esta pregunta está aquí porque hay una razón muy importante. De que muchos no van a tener la fe. Y muchos no están preparándose para venir a Jesús. Mire, Juan, el discípulo de Jesús, hace mucho tiempo, él estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Y él dijo de que el Señor venía. Y para él en ese tiempo era como, el pensamiento de Juan, era que la venida del Señor era inminente, estaba muy cerca para él. Y sabemos que han pasado cientos de años, ¿cierto? Si para Juan era tan cerca la venida del Señor, ¿qué será para nosotros? Nosotros no sabemos el día, ni la fecha, ni la hora, como dice la palabra de Dios. Juan no sabía, pero lo esperaba, él caminaba, él vivía con esa urgencia, y por eso él caminaba en fe y en obediencia, porque él sabía que cualquier hora puede aparecerse, Señor. Nosotros vivimos con esa urgencia, pero no el hecho de estar asustados, pero de vivir en fe, sirviéndole a Él, caminando en obediencia a su palabra, porque Él viene. No sabemos cuándo. Ok, digamos que no viene en nuestro tiempo, pero tarde o temprano nosotros vamos a morir y vamos a encontrarlo con Él. Nos va a encontrar en fe cuando a cada uno de nosotros nos toque nuestro turno de irnos de esta tierra. Es una pregunta buena, ¿cierto? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Eh? ¿Y qué es fe? Fe es creer en Jesús, depender en Jesús, ¿cierto? Obedecer a Jesús.
Sin fe, nadie puede agradar a Dios. Muchas personas dicen que tienen fe, pero no creen la palabra de Dios. Entonces, esa no es fe. Es importante, hermano. Ya sabemos cómo entra la fe, cómo viene la fe. Por oír y oír la palabra de Dios, o escuchar y escuchar la palabra de Dios. Okay. Hay que proclamar la palabra de Dios, hay que predicar la palabra de Dios, hay que enseñar la palabra de Dios, hay que obedecer la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga.